vez mecanismos, procedimientos equitativos, transparentes para la asignación de las frecuencias. Como les decía hace un ratito, el marco de asignación legal de asignación de frecuencias en nuestro país estaba regulado, estuvo regulado hasta la reciente aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por una ley de la dictadura, la Ley de la Radiodifusión, donde no se exigía prácticamente nada a los concesionarios de las frecuencias, donde no existía un procedimiento claro, lo que dio lugar a asignaciones por amiguismo, por clientelismo, que perduraron incluso durante los gobiernos democráticos, y fueron famosos algunos episodios de fines de algunos gobiernos que el último día de su mandato, por decreto administrativo, otorgaron frecuencias a decenas y decenas de amigos en todo el país, sin hacer ningún control luego de qué hacían esas personas con las frecuencias que les han sido asignadas. Esas personas no eran personas con vocación de hacer radio, sino que simplemente tenían la frecuencia y el otro día de tener la autorización para utilizarla, la alquilaban a otros para que hicieran lo que quisieran con la radio. Bueno, eso empezó a cambiar con la Ley de Radiodifusión Comunitaria, que estableció un procedimiento transparente, claro, donde además se le da intervención a la sociedad civil, que integra ese consejo que yo integro, no sé si integro porque fui derogado, pero no sé, hasta que no se regule la ley no sabemos qué pasa con nosotros, donde la sociedad civil interviene, opina y puede, por lo tanto, controlar, supervisar cuál es la política del Estado con respecto a la asignación de frecuencias. Eso no pasó hasta la ley de aprobación, hasta la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no pasó con las radios, con los canales de televisión comerciales, aunque sí hubo también en el año 2008, si mal no recuerdo, la aprobación de un decreto del Ministerio de Industria, donde también se creó un procedimiento de asignación de frecuencias para radios comerciales, donde se creó también otro consejo, el CHAI, Consejo Honorario Asesor, que también opinaba en la asignación de frecuencias privadas comerciales. Ese proceso luego continuó en los últimos años con todo el debate que llevó a la reciente aprobación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta nueva ley marca un hito importantísimo en la historia de la regulación de estos temas. Si bien es una ley muy extensa y a veces media engorrosa y media compleja, es una ley que por un lado responde a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión e información, y precisamente va cumpliendo con esos deberes no cumplidos por el Estado uruguayo desde el 30 a la fecha. Por un lado, ahora sí, con un marco legal expreso, se establece el sistema de concesión de frecuencias, tanto para comunitarias como para comerciales, como también un marco para las iniciativas públicas, pero no solamente establece un procedimiento para la asignación, donde también se le sigue dando participación a la comunidad, sino que también se establecen condiciones para la utilización de las frecuencias, condiciones que no estaban establecidas nunca por ninguna legislación, ni condiciones de plazo, ni condiciones de contraprestaciones. Ahora la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual exige a los concesionarios esto. Ahí ya podemos empezar a entender por qué la oposición tan firme a esta ley de algunos sectores. Por otro lado, si bien algunos hablan de regulación de contenidos a partir de esta ley, lo que estrictamente sucede no es una regulación de contenidos, sino también un marco claro de protección y promoción de los derechos de determinados sectores, y también una promoción de la industria nacional o de la producción nacional audiovisual. Entonces, en ese ámbito de proteger derechos como de la niñez o los derechos de la mujer o de grupos minoritarios, o también con la intención de promover los servicios, la producción nacional de servicios audiovisuales, también se le exige ciertas condiciones a los
a los usufructuarios de las frecuencias, que, valga decirlo, supongo que ustedes todos lo sabrán, pero las frecuencias no son propiedad de los concesionarios, sino que las frecuencias son patrimonio de la humanidad, administrado por el Estado. Entonces todos nosotros somos patrimonio, somos propietarios de esas ondas, y las empresas que lo usufructan entonces tendrían y tienen que tener una serie de cuidados y contraprestaciones a cambio de utilizar un recurso finito, y que en el caso de las empresas privadas, de la televisión y la radio comercial, generan millones y millones de dólares de ganancia. Por otro lado, también esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual establece un marco de protección a los periodistas, y también, y este es el otro gran tema que ha despertado solapadamente la oposición de grupos interesados, es una ley que trata de atacar el problema de la concentración empresarial de los medios de comunicación. Uno de los grandes problemas en el Uruguay en temas de libertad de expresión precisamente es que la televisión y la radio también, no en tanta medida, pero la radio también, está concentrada en pocas empresas, las cuales emiten una programación muy similar, y por lo tanto atentando contra el derecho que también tenemos todas las personas de recibir distintas fuentes de información y de tener también acceso a programación plural y diversa. Entonces, esta ley de servicio de comunicación audiovisual también toma medidas para desalentar la concentración empresarial y para promover la diversidad y para promover el pluralismo. Claro está que esta ley no soluciona todo, y también está claro que para que la misma se pueda cumplir se necesita una voluntad política firme, y el hecho actual de que esta ley aprobada hace ya unos meses todavía no tenga regulación, no tenga reglamentación, y también el hecho de que nuestro propio presidente haya manifestado que quiere esperar el resultado de algunos recursos de inconstitucionalidad para después regularla, bueno, es un tema que preocupa, porque tendría que ser un paso atrás luego del gran paso adelante que fue la aprobación de la ley. Hay una vieja frase que dice que, bueno, que desde la izquierda siempre se han odiado a los grandes medios de comunicación, pero también se los teme y también se los necesita. Entonces, ese condicionamiento hay que desbloquearlo de alguna manera para poder realmente desarrollar una política de medios realmente democrática. Después hay otros temas vinculados a libertad de expresión, libertad de información, que todavía no han sido resueltos y que también requerirían una reflexión y también una mayor participación ciudadana en los mismos para construir soluciones también democráticas. Es verdad que hoy no existe la censura directa, pero siguen operando mecanismos de censura indirecta. Siguen operando mecanismos de censura indirecta o de autocensura, por ejemplo, a través del reparto desigual de la publicidad oficial. Y es un gran tema que hay que meterle dientes para realmente construir un panorama de medios de comunicación democrático. A veces la presión para la autocensura, o lo que llamamos la censura indirecta, también se da por el medio empresarial. Hay informes que no se dan, informaciones que no se brindan, y hay constataciones claras a veces de que, bueno, que hubo presiones del sector privado para que determinada información no saliera a luz porque afectaba intereses directos. Bueno, este es un tema importante, un tema pendiente, un tema que, bueno, hay que ver cómo
cómo podemos atenderlo de aquí al futuro. Bueno, entonces, más o menos ese es el panorama general. Los últimos 30 años, entonces, han marcado una evolución clara, han democratizado los medios, pero todavía hay obstáculos, todavía hay frenos, todavía hay temas pendientes, y la materia de la libertad de expresión y la libertad de información es una materia muy dinámica. Así como yo les decía que hace 30 años el concepto de libertad de expresión era uno que hoy ya está totalmente superado, es que seguramente dentro de 10, 15, 20 años los temas de libertad de expresión sean otros, y se exige por lo tanto un control ciudadano de ellos. Hay un gran tema que también está surgiendo ahora y que se está analizando y que no hay regulación legal, y que también se discute si debe existir o no regulación legal, que es el tema de Internet o la regulación de Internet. Y es un tema que ya está en otros países del mundo, se está discutiendo mucho, en algunos se regula, en otros no. Acá recién están apareciendo algunas voces, y algunas voces que están apareciendo son más bien, hay que tratar de que no hablen mucho, porque son más medidas represivas que medidas que habiliten realmente el ejercicio de la libertad de información y de expresión a través de este nuevo medio que, bueno, que ha modificado la vida de todos, y como decían acá en la mesa también, ha modificado la manera de cómo nos informamos y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, bueno, es un tema también que abre una gran puerta para ver cómo lo pensamos. Bueno, muchas gracias. Una cosa que planteó Martín que me pareció muy interesante e importante, que en ese gran capítulo de no legislación hasta la ley de servicios de comunicación audiovisual y con lo que vos planteás, que son las dudas de hoy, yo agregaría otros dos capítulos que, bueno, uno el que planteé, que es sobre la televisión pública, que me parece que es el corolario, y otros dos que me parecen muy importantes, y sobre todo por lo que vos dijiste, que es una legislación sobre las maneras, sobre los criterios de otorgar la publicidad del Estado. Eso no existe, y es una cuestión, un mecanismo clave, y ahí seguimos en nada, de las líneas de continuidad del pasado hasta ahora. Y lo mismo diría respecto a los mecanismos de medición de audiencia, que tampoco nada se ha hecho. O sea, y el tiraje, que sería lo más sencillo de todo. Cuando hablo me refiero, capaz que lo digo un poco con la carga más de la televisión, pero me refiero a eso. Y después otra cosa con respecto a la censura, que hay una cantidad de líneas no visibles y a su vez muy visibles. Yo quisiera convocarnos a ver de qué manera la televisión privada cubrió la muerte del Bardo Galeano. ¿Con qué no imágenes que no tienen porque nunca estuvo en la televisión privada? Porque no hay un Hablemos, para decir un programa emblemático, no hay una charla mano a mano, no hay una historia, no hay un debate, porque no estuvo nunca en la televisión privada. Entonces, los únicos canales que a la hora de hacer alguna información tenían imágenes eran TV Ciudad y Televisión Nacional. El resto hubo algunas cosas que vi fueron patéticas, fotos fijas y audios de otros medios. Así se... Entonces, digo porque a veces también nos creemos que estamos mucho más adelante. No, pero de donde estamos, junto con ¿no? eso te voy a decir de Galeano, el día que murió, a mí me sorprendió que la noticia de la muerte leyeron un cable de France Press dando la noticia de su editor en Europa. Digo, eso te muestra también. Bueno, agradecemos muchísimo a los tres participantes. Creo que nos está dejando muchas preguntas, inquietudes, comentarios. Abrimos, si les parece, unos minutos, un rato de intercambio de preguntas. Sí. Yo le quería preguntar a Martín, ¿qué lecturas se han realizado desde las organizaciones de la sociedad civil que han estado en todo el proceso de impulsar de alguna manera la aprobación
implementación y todo el seguimiento de la ley del servicio de comunicación audiovisual, de cómo se han experimentado estos procesos en otros países de la región, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Argentina, y si hay también cómo se estima que pueden ser los palos de alguna manera que se pueden poner de aquí en adelante a la reglamentación final de ley, ¿no? Por recursos de constitucionalidad, en uno de los casos, y otras cosas que se han visto que pueden que han sucedido en otros lados. Y también pensando en lo que hablabas del tema de la concentración de los medios, ¿no? ¿Qué se ha hecho en otros países para evitar también las disposiciones que intentan evitar esa concentración y cómo eso podría pasar? Creo que a veces si reunimos una serie de preguntas y después vamos contestando, si nos dice hay otras, así es que le damos cabida a varios. Sí. Sí, en realidad, bueno, ya hubo un seminario académico donde una de las mesas era sobre medios, donde Aina fue comentarista, y recién venimos de una mesa sobre, un debate va sobre el tema del archivo y la memoria y cómo conservar los archivos del pasado. Me preguntaba un poco, bueno, un poco se mencionó respecto a lo no dicho y la dificultad del acceso a los archivos de los medios de televisión y demás, pero un poco cuál consideran ustedes que es el estado actual del archivo de los medios, digamos, en los 80, y si hay algún proceso de conservación o de alguna forma archivar o poder democratizar el acceso a esos archivos que son tan importantes para poder pensar sobre el periodo. Quería que plantear también algunas preguntas, hay muchos temas ahí que van quedando como para seguir adelante. Respecto a la televisión pública, que es uno de los puntos claros, tú mencionabas, Virginia, el tema que es real, ¿no? Antes, durante y después de la dictadura, la televisión pública siempre estuvo en esa zona a la deriva, digamos, ¿no? En el caso, la pregunta, ¿hay alguna hipótesis de durante la dictadura, ¿no? Con todo el poder en manos de un determinado sector, donde la comunicación, donde eso crear la unidad, o sea, hubo un intento de generar una política, podían haber tenido cobertura, o sea, digamos, podían haber hecho. La pregunta es que por ahí no atacó, digamos, la dictadura en el sentido de construir un modelo alternativo de televisión, si fue la presión de los privados, no sé, digamos, ¿qué jugó? Me da la impresión de que ahí no generó, ¿no? Supongo. Me quedé también pensando el tema de la zona gris de censura, viejo tema en toda la historia. Y lo uno también el tema de la sindicalización que tú mencionabas, Cristina, en el sentido de que, bueno, parecería que ahí, a la vez que hay una dificultad para el ejercicio del trabajo, también hay dificultad para organizarse en términos de igualdad, eso sería lo básico, ¿no? Bueno, y después en relación al tema del marco legal, creo que sin duda los 30 años han marcado un cambio en la concepción, que bueno, apenas ha dado pasos que bueno, habrá que ver en esta dificultad que ahí estaría bueno en tratar de ver cómo se sigue organizando la sociedad en términos de continuar un proceso que quedó ahí en el principio. Yo quería preguntar algo más, en realidad iba armando de lo que vos contabas de los archivos, pero hay algo que me quedó colgado que tiene relación con lo que planteaba Mónica sobre el rol de la televisión pública y esa falta de empuje en el periodo dictatorial, y que tiene que ver con lo que tú planteabas sobre el tema de la regulación. Y es en esa lógica, ¿no? O sea, tratando de ver el pulso, sobre todo de televisión, no tanto en Montevideo, el rol de RUTSA, ¿sí? La creación de la red de TV del interior durante la dictadura, bueno, porque ¿no? O sea, en esa lógica me parece que tiene un poco, bueno, ¿qué opinan en esa construcción? ¿Qué rol juega o qué papel juega, ¿sí? En esa idea de la televisión del interior? Bueno, no sé si retomamos el orden de. Bueno, me parece que hay una parte importante de la pregunta de
eso que va más para vos, pero de todas formas vale leer el dictamen del fiscal de corte sobre las 200 son los artículos, ¿no? La catarata de inconstitucionalidades y cómo lo resume y lo sitúa muy precisamente, o sea que no, los inconstitucionalistas no están de parabienes con ese dictamen, pero bueno, no es solo eso va a jugar. Respecto a lo de los archivos, yo creo que, bueno, antes de salir yo de Televisión Nacional hicimos un convenio y para mí es algo súper importante y no tan visible para empezar a archivar imágenes. Conozco la situación de Televisión Nacional, conozco menos la televisión privada, aunque también su archivo, sus sistemas de archivo dejan mucho que desear, pero atrás de la ausencia de imágenes, en el caso de Canal 5, hay antes que un problema técnico, hay un problema político, y que el Canal 5 siempre, durante la dictadura y durante todos estos años de democracia, fue el canal más privado de todos los canales, puesto que loteó toda su programación a productores privados. Entonces, hasta el año 2000, Canal 5 no tuvo informativo propio. O sea, eso que parece que es lo elemental de la función de la televisión pública, que es informar, estaba tercerizado, pero no tercerizada la producción, que uno podría entender, se contrata una productora que hace lo que yo quiero. No. Entonces no hay archivo, además de que se quemó y que no sé qué, pero la verdad no hay incendio que justifique esto. No hay archivo porque no hay imágenes propias y algo elemental como, bueno, tenemos que ver cuando la salida de la democracia, las imágenes del presidente, de Tarigo y no sé qué, no hay. Ustedes tendrían imágenes de cuando, no sé, el voto verde, no sé qué, no hay. Del mundial de no sé qué, cuando viene la celeste, no hay. O sea, eso es que nada era hecho por el propio canal. Eso no es así desde hace un tiempo. Pero bueno, ahora se está trabajando en esos archivos. Yo en un momento me había propuesto hacer un documental que era la dictadura en los archivos, que me presenté al FONA, lo gané y después lo devolví porque empecé a trabajar en Canal 5 y ahí empecé a recorrer los canales. Y había cosas, pero no sé, se reunían, los archivos se reunían en 5 horas con él. Además después de lo que es todo el uso, el tema de los derechos y todo eso. Eso, respecto a lo de los archivos, respecto a lo que planteaba Mónica, para mí es algo que yo no lo he estudiado, incluso ignoro cómo se manejó el canal, ignoro totalmente cómo se manejó Canal 5 durante la época de la dictadura. Capaz que había esos oficiales de enlace, como tenían en el Estado. Sí sé que había un programa, que no recuerdo ahora, sé perfectamente cuál es, pero dada mi edad ya empecé con La Laguna, que donde se acusaba y se denunciaba de comunistas, pero me da la impresión que era un poco por donde vos ibas, y un poco lo que vos planteás también para lo del interior, que el Canal 5 siempre fue como el patito feo, ni siquiera fue el propagandista del milicaje, no fue así, o sea, fue siempre en una zona marginal. Entonces me parece que ahí la cosa se jugó con la televisión privada, que no hubo necesidad de apelar, me parece, o necesidad, o no se pudo, o no se quiso, porque había otros vínculos que eran con la televisión privada, pero sí me parece que, obviamente que había censura, eso está clarísimo que no podía ser de otra manera, pero que no tuvimos una televisión oficial, dictatorial, que representara y que la simbología y el discurso, me parece que no, que fue la misma poca cosa, el canal, que siguió siendo después. No sé el sistema, si ya estaba todo loteado al mejor postor, porque es un canal que no ha tenido política de programación, bueno, TV Ciudad no existía. Con respecto a los
archivos, búsqueda, que es lo que yo conozco, tiene un archivo de siempre, que yo tengo muy primitivo y ahora es digitalizado, y lo tienen. No, desconozco cómo es en los otros medios. Sé que la biblioteca del Palacio Legislativo tiene un buen archivo de prensa, que era la que nosotros los periodistas por lo menos consultamos, pero hay paradojas, por ejemplo, ¿no? El diario La República o La República de las Mujeres, no sé cómo será con el diario, que es de los diarios más viejos en esta etapa, no tiene archivo y no tiene archivo digital. Hay que ir a revisar suplementos, La República de las Mujeres hay que ir a revisar suplementos si vos querés encontrar algo que te parece que salió en el año Más o menos. Respecto a lo que vos decías de la sindicalización, yo lo planteé como pregunta porque realmente no tengo una respuesta. Yo creo que eso que yo decía al final sobre los consejos de salario ya es un beneficio ganado y adquirido, y las generaciones más nuevas ya lo tienen, y sabe que entran y lo tienen, y siempre va a haber alguien que va a pelear con ellos, estén o no sindicalizados. Y por otra parte, lo digo desde adentro y desde afuera del sindicato, porque yo de búsqueda no participo, creo que no hay una oferta interesante para atraer el interés de la juventud. Creo que por más que hay mucha voluntad de sindicatos y todo, hay como grandes vacíos, grandes lagunas que no responden a los intereses, y sobre todo de las nuevas generaciones. Bueno, no sé, con respecto a ya pasó tanto tiempo, un poco de tu pregunta, pero ¿cómo vemos desde acá otros procesos similares de legislación en materia ¿Qué de... se puede sacar de eso? Claro, bueno, en la región ha habido en los últimos años varias leyes de regulación de medios de comunicación audiovisual. La regulación argentina es una regulación que cumple con los estándares internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión. Levantó mucha polvareda, sigue levantando mucha polvareda, porque hasta acá la concentración empresarial. El tema de concentración empresarial, el problema es que uno puede estar de acuerdo con el principio de evitar los monopolios o oligopolios en materia de medios de comunicación, y otra cosa son los instrumentos tendientes a lograr ese fin. Entonces ahí pueden entrar en colisión algunas de las regulaciones legales antimonopólicas con otros derechos empresariales o principios de libertad de mercado, de libertad de empresas, que también, tanto en Argentina como en Uruguay, también tienen su protección legal. Sin embargo, hay fallos de la Suprema Corte de Justicia Argentina que declaró constitucional su ley contra toda esa granada de recursos de las grandes empresas de medios que concentraban prácticamente todo el espectro de Argentina. En Uruguay pasa algo similar, es decir, nosotros, por un lado, no sé si todos están enterados, pero al principio, hace unos meses, salió un titular de algunos días diciendo andanada de recursos de inconstitucionalidad contra la ley de medios. Hasta anteayer había un solo recurso, ahora se presentó otro más. Hay dos recursos, uno presentado por DirecTV, que más allá de que argumenta un montón de inconstitucionalidades, la única inconstitucionalidad que en cierta parte fue aceptada, pero es discutible, sería muy largo ponernos a hablar de eso, es precisamente por el fiscal de corte, es precisamente el tema de los instrumentos para atacar la concentración empresarial. Que el argumento lo apunta más que por el lado del derecho de empresa, por el derecho del consumidor a poder elegir el servicio de cable que quiere. Pero es un tema muy largo de discutir y capaz lo estamos parando para otro día. Después hay otro montón de regulaciones, tanto de la ley uruguaya como la ley argentina, que también han sido tachados de inconstitucionalidades y que son regulaciones que están en países insospechados de ser países antidemocráticos. Si la regulación, por ejemplo, la protección de la infancia es la regulación de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, es decir, países insospechados
sospechados en cuanto a países censores en materia de libertad de expresión, tienen esa regulación en temas de niñez o en temas de políticas antidiscriminatorias. Lo que pasa es que después también se ha querido meter en el mismo paquete otras leyes como la venezolana, la ley de Ecuador, que ahí sí tiene algunos cuestionamientos porque, a mi opinión personal, tal vez hay una injerencia muy fuerte del gobierno en la decisión de determinadas políticas de cosas que no se dan en Argentina ni en Uruguay. Las creaciones de esos consejos, como el Consejo de Comunicación Audiovisual Uruguayo, no es un organismo con potestades como para censurar, incluso cualquier conflicto, la misma ley lo establece, lo va a resolver el Poder Judicial, es un poder independiente. Incluso muchos de los cuestionamientos que se le hace a esta ley son regulaciones que ya existían, ya existen en nuestro derecho, o que mejoran esta regulación en un montón de temas que estaban ausentes hasta hace poquito tiempo atrás. Por ejemplo, en estos 30 años, hablando de estos 30 años, la única clausura del medio de comunicación que hubo en estos 30 años fue la clausura de Radio Panamericana en el año 1994. Un día para el otro, una noche para la otra. Eso es un filtro. Con la ley de servicio de comunicación audiovisual, eso no se podría dar. Entonces, eso es una ley garantía. No era garantista lo que teníamos hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Muchísimo.